Hola a todos, vamos a comenzar la lección 14 que se refiere a las funciones de las Cortes Generales. En el esquema inicial que ofrecimos cuando hablamos de la separación de poderes y de los poderes y órganos del Estado en la Constitución Española, ahí aparecen las diversas funciones. Aquí vamos a sistematizar los tres grandes bloques de funciones más importantes, como son la función legislativa, la función financiera y la función de control. Esta última, la de control, se relaciona con la responsabilidad política, pero esta la vamos a ver, la responsabilidad política, en la próxima lección, donde vamos a analizar las relaciones entre las Cortes Generales y el Gobierno, y por lo tanto ahí analizaremos la función de responsabilidad política, que es propia solo de los regímenes parlamentarios. Aquí vamos a ver estas tres grandes funciones que son comunes. Se puede añadir alguna más, por ejemplo, la función de orientación política, pero esa la vamos a englobar dentro de la amplia función de control. Por lo tanto, con estos tres grandes pilares vamos a ver cómo aquí se encuadran la práctica totalidad o la inmensa mayoría de las actividades y de las funciones que pueden llevar a cabo las Cortes Generales. Y además hay que decir que estos tres grandes funciones pues también coinciden con las que históricamente correspondieron a los parlamentos, y comenzando por aquellas cortes medievales que en el año 1188 vinieron a nacer en León y que se extendieron por todos los, o por la mayor parte de los reinos europeos. Muy bien, comenzaremos por lo tanto, según el esquema que aquí hemos muy brevemente apuntado, por la función legislativa. Sin duda alguna es una función de la mayor trascendencia, tanta que esta función da nombre al propio poder. Cuando hablamos del Parlamento como poder, pues nos referimos al poder legislativo. Sin embargo, bien sabemos ya que como tal, la función legislativa no viene monopolizada por las Cortes Generales, sino que viene compartida con el Gobierno, que participa en la función legislativa mediante las potestades de aprobación de decretos legislativos por delegación de las propias Cortes Generales, o de decretos leyes por potestad que le confiere directamente la Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Por lo tanto, el Gobierno también participa. Y luego, como vamos a ver además en esta elección, el Gobierno participa en la función legislativa a través de la iniciativa, que también le puede corresponder, entre otros sujetos. Pero, por supuesto, el gran protagonismo en la función legislativa lo ha de tener el Parlamento en cualquiera de los modelos, en cualquiera de los sistemas de separación de poderes. Si bien en el modelo parlamentario, como estamos viendo, la participación del Gobierno en la función legislativa llega al punto de aprobar normas con rango de ley, sin embargo, todo el protagonismo lo tienen las Cortes Generales. Tanto en, cosa que ya hemos analizado, en el control de las normas con rango de ley que puede aprobar el Gobierno, los decretos legislativos, porque tienen que ser por delegación de las propias Cortes, entre otras cuestiones, y los decretos leyes, porque tienen que ser convalidados o derogados, o en su caso tramitados como proyectos de ley. Pero en último término, siempre esa decisión es una decisión fundamental que tiene que ver con el control del propio decreto ley y que va a asumir el Congreso en este caso, y por lo tanto vemos que todo el protagonismo de la función legislativa lo tiene el Congreso de los Diputados. Muy bien, pero lo que vamos a analizar en esta lección, dejando a un lado estas otras normas que fueron estudiadas cuando vimos las fuentes, va a ser el procedimiento legislativo. El procedimiento legislativo, es decir, la aprobación de leyes que compete a las propias, de normas con rango de ley que se denominan leyes y que competen a las Cortes Generales, ya tanto las leyes ordinarias como las leyes orgánicas, que, bueno, ya conocemos cuál es la especialidad en su aprobación y haremos alguna referencia a ellas, pero en principio lo que vamos a analizar, como digo, es el procedimiento que conduce a la aprobación de leyes en sentido estricto, vamos a decir, es decir, no de todas las normas con rango de ley, sino de específicamente de las leyes. Bien, pues esta aprobación tiene básicamente estas dos fases. Podríamos llegar a una tercera si vemos que luego está la sanción, promulgación y
publicación, ¿no? Que de hecho lo podemos poner para mayor claridad, ¿no? 1.3, que sería sanción, promulgación, que corresponden al rey, ¿no? Y después, si todavía me cabe aquí y se llega a ver, publicación, ¿no? Por lo tanto, la iniciativa, la tramitación parlamentaria y luego ya esta intervención del rey previa a la publicación, ¿no? Si nos ponemos totalmente estrictos llegaríamos a sacar hasta 4: iniciativa, tramitación, aquí pondríamos, si queremos, en esta intervención del rey, que es la sanción y promulgación, 1.3, y 1.4 sería la publicación. Ha quedado la cosa un poquito más churro, pero así hemos especificado esto porque yo aquí lo tenía en este esquema, yo lo había planteado como parte de la propia tramitación, pero en realidad ya esto no es una fase de tramitación parlamentaria, sino posterior. Bien, pues vamos a explicar esto. Si veis o si ven ustedes el programa, iniciativa, discusión y aprobación de las leyes, que es lo que vamos a ver en este apartado, pues consiste en la explicación de toda esta tramitación, que es el procedimiento legislativo ordinario. A partir de ahí, la siguiente pregunta se refiere a procedimientos legislativos especiales. Los procedimientos legislativos especiales los vamos a mencionar. Obviamente implican algunas variantes, algunas especialidades, algunas diferencias respecto a este procedimiento, que es el legislativo ordinario y que es el más importante. Bien, hay que pensar, hay que analizar este procedimiento comenzando por la fase de iniciativa. La fase de iniciativa en realidad es común a la aprobación de todas las leyes que van a aprobar el Congreso y el Senado. Todas estas pueden tener la misma iniciativa, con las salvedades que diremos en cuanto a la iniciativa popular, que tiene algunos límites materiales, ¿no? Pero todas las demás son iguales. En la reforma constitucional, esto ya lo sabemos, se reconoce la iniciativa a los mismos sujetos que la iniciativa legislativa, pero ahí se está excluyendo la iniciativa popular, pero en los demás casos es igual. Bien, pues vamos a ver cuáles son estos sujetos de la iniciativa legislativa que están aquí apuntados: el Gobierno, el Congreso y el Senado, es decir, cada una de las cámaras consideradas individualmente, las comunidades autónomas, vamos a ver en qué términos y en qué medida y con qué especialidades, y por último el pueblo. Bien, comenzando por el Gobierno, hay que decir que ocupa en la práctica el protagonismo cuantitativo en la iniciativa legislativa. Es decir, que la gran mayor parte de las leyes que son aprobadas por las Cortes Generales proceden de la iniciativa del Gobierno. El Gobierno, cuando presenta una iniciativa, ya ha llevado a cabo antes una previa tramitación que va a pasar por el origen en un departamento ministerial determinado, donde esto va a ser, el texto o el proyecto pues va a ser elaborado, va a ser revisado por los distintos servicios jurídicos del Estado. En su caso, pues va a ser sometido, si tiene, según las peculiaridades del mismo, a fases de alegaciones o información pública o participación de los sectores afectados en ese texto, que luego en el futuro será una ley, y en su caso pues también será sometido a distintos dictámenes con carácter general al del Consejo de Estado, es decir, cualquier anteproyecto de ley, antes de presentarse como proyecto, va a ser dictaminado por el Consejo de Estado, y en algunos casos, en función de la materia, pues se puede requerir también un dictamen del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, del Consejo, cuando es una materia judicial, o del Consejo Escolar del Estado, por ejemplo, en aspectos educativos, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una tramitación. Vamos a quedarnos con esos hitos más importantes, es decir, que los propios ministerios tienen sus servicios jurídicos donde se van a revisar estos textos, así como los servicios jurídicos del Estado, la participación, en su caso, en función de la temática, en función del carácter de la propia norma,
de distintos sectores afectados, y siempre ese dictamen del Consejo de Estado, preceptivo pero no vinculante para los anteproyectos de ley. Esto quiere decir que un texto que el gobierno presenta como proyecto de ley ha sido objeto de una elaboración y de una tramitación más larga, más compleja normalmente que lo que pueden presentar las cámaras, y de una revisión jurídica importante por órganos como es el propio Consejo de Estado. Ya nos referiremos brevemente a él en la próxima lección, o en una próxima lección, que van a dar obviamente una mayor solvencia, un mayor rigor jurídico al texto que se va a presentar. Bien, una vez que se ha producido toda esa tramitación previa en las distintas en la administración pública, en los distintos ministerios según proceda la norma, y tras el dictamen del Consejo de Estado, el Gobierno, el Consejo de Ministros, aprobará este texto como proyecto de ley y lo remitirá con sus antecedentes, es decir, con toda esta tramitación y con una exposición de motivos, a las cámaras parlamentarias para su aprobación. Los proyectos de ley, de acuerdo con la Constitución, artículo 89, gozan de prioridad en su tramitación. Artículo 89 de la propia Constitución. Bien, por lo tanto, hay que enfatizar la importancia de la iniciativa del Gobierno y además la denominación, porque solo las iniciativas del Gobierno reciben el nombre de proyectos de ley. Todas las demás, ya sea de Congreso, de Senado o la popular, reciben el nombre de proposiciones de ley. Artículo 88. Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. En esos antecedentes pues, va a figurar toda esa documentación correspondiente a la tramitación previa, ¿no? en las administraciones que han participado en la elaboración de ese proyecto. Y artículo 89, al que antes me refería, el de la prioridad. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de las cámaras sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos del 87. Por lo tanto, la Constitución reconoce que deben tramitarse con prioridad los proyectos de ley. Y también cabe recordar, también lo mencionaremos un poco más adelante, aunque en alguna ocasión ya se ha dicho, que en el caso de los presupuestos generales del Estado, la ley de presupuestos generales del Estado, aunque es una norma y tiene ese rango de ley, tiene una clara especialidad y forma parte del ejercicio de otra potestad parlamentaria, como es la potestad presupuestaria. Y esta ley, o para la tramitación de esta ley, el Gobierno tiene monopolio en la iniciativa. Es decir, no se puede aprobar los presupuestos generales del Estado como consecuencia de una proposición de ley que tenga iniciativa parlamentaria o de comunidades autónomas del pueblo, sino que exclusivamente el Gobierno es el que tiene la competencia, es el que tiene el monopolio para la iniciativa, es decir, para la presentación del proyecto de ley de presupuestos. La Constitución, como veremos luego, regula esa cuestión, pero ahora decir que en ese punto el Gobierno tiene el monopolio. Bien, el segundo sujeto sería el Congreso y el Senado, podríamos decir el segundo y el tercero, porque son las cámaras consideradas individualmente. La iniciativa técnicamente es de la propia Cámara, por lo tanto, antes de iniciarse la tramitación existe un trámite que se denomina toma en consideración y que es la aprobación por parte de la propia Cámara. Aunque, lógicamente, el texto, la proposición de ley, pues normalmente va a proceder de uno de varios grupos parlamentarios, o de un grupo, en realidad, o sea, de un conjunto más que un grupo parlamentario, que ya veíamos que eso requiere otras circunstancias, de un número determinado de diputados, ¿no? Que van a ser 15 diputados o un grupo parlamentario, y en el Senado 25 senadores o un grupo parlamentario. Es decir, caben las dos opciones. Cualquiera de los grupos tiene iniciativa legislativa, mejor dicho, no iniciativa, sino propuesta, es decir, capacidad de proponer para que
la propia Cámara lo apruebe. O un número de diputados o senadores, que son 15 diputados o 25 senadores. Pero después de esa propuesta tiene que pronunciarse la propia Cámara mediante ese trámite de toma en consideración, que es el que formalmente asume la iniciativa. Y también estas propuestas tienen que venir acompañadas de antecedentes y de exposición de motivos. En tercer lugar, encontramos la iniciativa de las comunidades autónomas. Técnicamente se distinguen dos posibilidades, ¿no? Vamos a leerlo en el artículo 87 mejor para que ustedes entiendan estas dos opciones que tendrían las comunidades, bueno, más que las comunidades, las asambleas de las comunidades, porque lo primero que hay que decir es que la iniciativa, aunque hemos puesto de comunidades autónomas, no es de cualquier órgano de la comunidad autónoma, sino de las asambleas, es decir, del Parlamento autonómico. Las asambleas de las comunidades autónomas, artículo 87.2. El 87.1 dice, por lo que ya sabemos, la iniciativa corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. 87.2. Las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Por lo tanto, vemos que en realidad hay dos posibilidades. La primera no es una iniciativa legislativa, sino que simplemente es solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto de ley. Si el Gobierno acepta esta solicitud, es decir, una asamblea de una comunidad le dice al Gobierno que presente un proyecto de ley y el Gobierno lo acepta, la iniciativa va a ser el del Gobierno, es decir, es el que asume el proyecto de ley, no es de la comunidad autónoma. De la comunidad autónoma viene una propuesta previa, una sugerencia, una propuesta, ¿no? En realidad hace una solicitud, porque dice, podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley. O, y este segundo ya es diferente, remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros en la Asamblea encargados de su defensa. Aquí ya tenemos algo que realmente sí se corresponde más con lo que sería una iniciativa legislativa. Se presenta una proposición de ley que se manda a la mesa del Congreso y aquí la especialidad es que en la tramitación de esta iniciativa legislativa ante la Cámara